La mañana. Ayer se retomaba el procedimiento para elaborar y posteriormente aprobar el futuro Plan Insular de Ordenación de Fuerteventura, que deberá adaptarse a las directrices que marca la Ley del Suelo. Vamos a hablar de este asunto con el consejero de Ordenación del Territorio. Él es Sergio Lloret. Buenos días, Sergio. Buenos días, tía, a los que nos escuchan. Bueno, se retomaba un poco la comisión. ¿Desde hace cuánto tiempo no se reunían en el Cabildo para tratar el tema del PIOF, que es un tema además que lleva como empantanado mucho tiempo? Fue la base del acuerdo que sustentó ese gobierno en la legislatura pasada. No se llegó a un consenso y está un poco el documento a expensas de que se le dé un empujón, ¿no? Sí, bueno, pues efectivamente ya en distintos plenos ya hemos hablado de la situación del plan insular, y ahora lo que sí que hemos hecho ya es la primera comisión de seguimiento, pero con trabajo importante realizado, porque bueno, ya el plan insular que necesita nuestra isla ya llevamos los majoreros y toda la gente que ha querido hacer de Fuerteventura su hogar demasiado tiempo esperando. Claro, ¿cuántos Porque lo años ya? necesitamos. ¿De cuándo data el anterior? Bueno, el procedimiento de modificación o de revisión del plan insular vigente, el plan insular vigente se aprobó en el año 2001 2001. y la parte turística en el año 2003. Pero desde el año 2005 ya se inició, porque bueno, la verdad es que se fue el gran esfuerzo. Quizás en ese momento estuvo centrado, digamos así, a ponerle colores al suelo y decir oye, qué zonas había que proteger y qué tipo de restricciones tenía cada parte del suelo, que fue la parte más complicada. Y ya el propio documento ponía de manifiesto que una serie de aspectos estructurantes o importantes, como distintos sistemas generales, infraestructura, servicios que había que implantar, estaban diferidos a distintos planes especiales que no se han redactado. Bueno, y de hecho desde el año 2005 ya se iniciaba un procedimiento de modificación del plan insular, bueno, pues para tratar de ir dando soluciones a estos problemas. Claro, problemas que ya han pasado 15 años y creemos desde luego que es tiempo más que suficiente, claro. Y ahora urge más que nunca con la situación que tenemos. Bueno, y está claro que es un documento fundamental y trascendental para Fuerteventura, que no se oculta que los distintos cambios de legislatura y los distintos gobiernos y al final las visiones que han tenido los dirigentes del partido igual han puesto en su momento dificultades, sobre todo que se ponían de manifiesto y se aclaraban ayer desde un punto de vista jurídico, temas que ya vamos a ir, porque es un tema un poco arduo, ¿verdad?, para la gente, pero es un documento muy importante, por eso yo creo que, bueno, pues tratarlo también en la radio de una forma un poquito amena, pues es interesante. En este documento, ¿cuáles eran, digamos, las principales dudas que surgían? Porque decía usted, ¿no?, ha habido que de alguna forma tratarlo también para ver si desde el ámbito jurídico cumple o no cumple. Claro, no se puede aprobar un documento si luego la justicia lo echa para atrás, lógicamente. ¿Cuáles son las dudas principales que suscitaba el documento? Pues mira, vamos, hace 2 legislaturas, bueno, a mí personalmente me tocó estar en la oposición en el Cabildo y se venía defendiendo una serie de planteamientos que considerábamos que debían incorporarse al plan insular, por ejemplo, que se recogiera un modelo comarcal, digamos, que garantizara y que permitiera un progreso equilibrado de Fuerteventura e igualdad de acceso a todos los vecinos de esta isla a los servicios básicos. Bueno, en ese momento no se quiso, afortunadamente durante la legislatura pasada y en la coordinación, me tocó hacerlo desde la alcaldía del municipio de Tuineje en la coordinación con el Cabildo, y bueno, con el que antes era consejero de ordenación y ahora presidente del Cabildo, y bueno, tenemos que decir que la coordinación fue buena y por lo menos en el documento que hay elaborado, que es el punto de partida, ahora que se elaboró durante la legislatura pasada, ya ese tipo de acciones estaban reflejadas. Y bueno, quizás otras fuerzas políticas que conformaban el gobierno no estaban muy por la labor de que esos temas se definieran y se vamos a hablar claro. Estamos hablando del desarrollo también de Tuineje, por ejemplo, en este caso. A nadie se le esconde que usted era también pues líder de ese movimiento un poco del equilibrio norte-sur en la isla. Siendo también alcalde de Tuineje, usted ha pedido pues más poder para poder desarrollar socioeconómicamente el municipio de Tuineje, incluso pues establecer camas turísticas. Este tipo de cuestiones son de las que estamos hablando y que se van a reflejar en este documento. Bueno, no solo de Tuineje. En la oposición del Cabildo me tocó defender un modelo insular
como que yo siempre he llamado sostenible, que tiene que ser comprometido con el medio ambiente y respetuoso con el medio ambiente, equilibrado, eso sí, que todos los municipios y las 2 comarcas funcionales que conforman Fuerteventura tengan igualdad de oportunidades de salir adelante, y eso es bueno para la isla en su conjunto y no va en perjuicio de ninguno de los municipios de Fuerteventura. Y ahora más que nunca, yo por lo menos ya llevo más de 10 años con esa cantinela, de que había que apostar por la diversificación económica de Canarias y en concreto de Fuerteventura, y yo creo que la situación que estamos viviendo con la pandemia del COVID-19 que nos ha dejado, bueno, en una situación de turismo cero también, nos ha demostrado que somos vulnerables también a algo que pensábamos que nunca iba a pasar, porque esto igual ninguno nos lo hubiésemos imaginado, y que tenía que ser diversificado apostando por, bueno, pues otros elementos, otros ingredientes que conformaran, digamos, un sector productivo pues más diverso y amplio y no dependiente exclusivamente del turismo, que sin duda va a seguir siendo el principal en Fuerteventura. ¿Qué otros sectores impulsa este plan insular o favorece que se impulse? Bueno, en primer lugar, yo creo que se planteaba la primera gran... Bueno, yo creo que el primer gran elemento es el modelo territorial, que no se plantea un modelo, no es un nuevo modelo territorial, sino sencillamente que el plan insular, el nuevo plan insular de Fuerteventura, se adapta a la realidad de Fuerteventura con ese modelo comarcal, a la que, bueno, cuando a mí me tocó estar en la oposición, parece que de eso no se podía ni hablar, y fue una de las dificultades que tuvo, digamos, con los socios de gobierno en la legislatura pasada, en concreto Coalición Canaria. Ayer veíamos que la portavoz de Coalición Canaria ya se manifestaba partidaria de este asunto. Yo creo que eso es una gran noticia, porque lo decíamos, que lo que deseamos es que este documento tenga el mayor consenso posible en el Cabildo y, por supuesto, con los ayuntamientos. Bueno, o sea que la portavoz de Coalición Canaria, ahora Lola, aprobaba, digamos, ese modelo que antes defendía Blas Acosta, a diferencia de Marcial Morales. Bueno, realmente ese modelo lo empezamos a plantear desde la oposición, en concreto cuando nos tocó desde AMF hacer oposición del Cabildo, y lo hicimos, y fue con mucha dificultad cuando era presidente Mario Cabrera. Eso no se quiso abordar nunca. De hecho, el documento que se elaboró en esa legislatura en absoluto entraba en esos planteamientos. Afortunadamente, y en esa coordinación, cabildos, ayuntamientos, que creemos que es lo que debe ser, sobre todo en los planteamientos que son lógicos y legítimos, y además que tiene el aval jurídico, como quedó demostrado ayer, sí que se planteó, pero bueno, surgieron una serie de dudas jurídicas respecto a esta posibilidad, y lo primero que hicimos fue encargar un dictamen al profesor Francisco Villar y a la Fundación Universidad La Laguna con su equipo, que son los que intervinieron, uno de los equipos que más intervinieron en la elaboración de la nueva ley del suelo. De la ley del suelo. Y bueno, y lo positivo es que efectivamente nos dicen que no hay ninguna dificultad de incorporar estos elementos que son importantísimos para el progreso de nuestra isla, y sobre todo para un progreso equilibrado de Fuerteventura en el documento, y que además tampoco ello suponía que tuviésemos que dar ningún paso atrás en cuanto al punto de partida de la tramitación, sino que podemos irnos a la aprobación inicial. Pues yo creo que esto es una gran noticia, por eso dábamos cuenta, se tomaba conocimiento y se facilitaba a todos los grupos, de todas las instituciones, de ese dictamen que encargamos a la Fundación Universidad La Laguna, porque todos queremos correr y sacar el plan insular cuanto antes, pero de nada serviría que diéramos pasos en falso y que al final nos encontráramos que cualquier reclamación o cualquier fallo de procedimiento nos tumbara un documento con lo que ha costado, con lo que está costando sacarlo adelante. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que este dictamen nos aporta, que ya tenemos trazado, vamos a decir, una hoja de ruta con la seguridad jurídica necesaria para poder abordar lo que será el nuevo plan insular, y además, y afortunadamente, incorporándose todos estos elementos de los que hablamos desde ese modelo comarcal, desde el POR, incluyendo el POR marino, desde un punto de vista de la necesidad de preservación de nuestra isla, y después, desde luego, las novedades orientadas a hacer más competitivo el sector turístico o la oferta turística de Fuerteventura, para que no sea más de lo mismo, sino que haya una serie de actuaciones estratégicas con parámetros de calidad, de sostenibilidad, de baja densidad y comprometidos con el medio ambiente, que aporten equipamientos turísticos que mejoren la oferta cualitativa de estas nuevas zonas, así como de las existentes, y por supuesto aquellos elementos que contribuyan a diversificar la economía de Fuerteventura y la generación de empleo en Fuerteventura en sectores más allá del turismo o servicio, que creo que eso va a ser bueno para el conjunto de Fuerteventura y bueno para Canarias. Bueno, pues todas estas cuestiones las podemos incluir en el documento y nos podemos ir a la aprobación inicial
bueno, porque en la información pública y demás, pues todo el mundo tendrá derecho a opinar, cosa que empezamos desde ahora, que es lo que ya le trasladábamos, ya empezamos a hablar de algunos de los puntos claves que iba a tener el plan insular con los distintos ayuntamientos, Gobierno de Canarias y Gobierno del Estado, y bueno, distintas administraciones del Estado, y ahora ya empezaremos la ronda de contactos con los ayuntamientos, grupos políticos del Cabildo, como decía antes, para intentar que este sea en la medida de lo posible, y bueno, eso sí que va a ser una voluntad del grupo de gobierno, que haya diálogo y tratar de consensuar la postura para que sea el plan insular, bueno, lo ideal sería que de todos, pero bueno, si algún grupo político se juega, por lo menos de casi todos. Pero bueno, yo creo que ya se están dando pasos y, por ejemplo, ya que después de muchos años cuestionando lo que Coalición Canaria ya se sume y que asuma la necesidad de incorporar el modelo comarcal a nuestro plan insular, como lo tiene Gran Canaria y como lo tiene Tenerife, allí muy bien, más bien condicionados por la orografía de estas islas, y al final hay zonas que tienen mayor interrelación que otras, por su y en el caso de Fuerteventura, pues por la propia longitud de nuestra isla, que ha hecho que, bueno, que haya municipios que tengan mayor interrelación, y nosotros crear un modelo con varias centralidades y con varios centros, digamos, de implantación de servicios va a ser bueno para el conjunto de los vecinos de nuestra isla, porque sencillamente los van a tener a menos distancia, con lo cual con mucho mayor accesibilidad y mucha mayor comodidad para llegar a ellos, en definitiva en beneficio del bienestar de la población de Fuerteventura. Vamos por partes. Hablaba usted de nuevas zonas turísticas. ¿Dónde? No, las zonas turísticas no cambian. El documento que se planteaba en la legislatura pasada y que ahora continuaremos, no se plantean nuevas zonas turísticas, incluso se reducen bastante las del plan insular vigente, porque, como decíamos, uno de los compromisos claves de este grupo de gobierno es tener un plan insular sostenible, pues por una obligación legal, desde luego, de preservar todas aquellas partes del territorio que tengan valor ambiental o natural, pero también como una estrategia clara de la sostenibilidad turística, porque en una isla que vive fundamentalmente el turismo como Fuerteventura, desde luego la preservación de nuestro paisaje, de nuestros valores históricos, arqueológicos, patrimoniales, es fundamental, y ese es uno de los objetivos básicos del plan insular de Fuerteventura, por posición legal, a través del plan de ordenación de los recursos naturales, y luego como una estrategia clara de este grupo de gobierno en garantizar la sostenibilidad territorial de Fuerteventura. Ahora bien, lo que sí, la novedad que tiene es que en lugar de que esos crecimientos turísticos, que no difieren tampoco de los que se habían planteado en el documento que se aprobó inicialmente en 2015, en lugar de que sean, digamos, con total libertad para los promotores o para los propios ayuntamientos en sus planes generales, sí que lo que se plantea como novedad es definir una serie, vamos a decir, de áreas estratégicas que van a caracterizarse, precisamente por ese compromiso con la sostenibilidad, porque van a tener, digamos, muy poca densidad, unas exigencias altas de calidad y sobre todo también la incorporación que yo creo que es la gran novedad, de equipamientos, digamos, vinculados al turismo que den mayor competitividad y que recualifiquen la oferta turística de Fuerteventura. Es decir, es un nuevo modelo turístico que además estamos convencidos que la única isla de Canarias que puede plantearlo por su capacidad territorial es Fuerteventura, en estas actuaciones de baja densidad y equipamientos turísticos vinculados al turismo asociado, y yo creo que esa va a ser una de las grandes novedades que va a tener el plan insular en materia turística, y que van a hacer de Fuerteventura una isla, digamos, mucho más sólida, porque también no olvidemos que no estamos solos en el mercado turístico, que hay otros destinos que compiten con Canarias, que compiten con Fuerteventura, y irnos, digamos, ser competitivos y ofrecer un sector turístico que sea más atractivo a quienes quieran visitar de distintas partes del mundo, en este caso Canarias y Fuerteventura, yo creo que eso va a ser bueno para el conjunto de la isla y de Canarias. En el documento que se aprobaba de forma inicial en 2015, ¿qué nuevas áreas de desarrollo se contemplaban? Quiero decirle, la ciudadanía en general desconoce pues, en qué situación está el plan insular o cuáles son los territorios donde prevé la construcción, pero a partir de ahora, cuando esto se apruebe, ¿qué nuevas construcciones, en qué lugares vamos a ver que hay un cierto desarrollo, aunque sea sostenible? Bueno, en cuanto a los crecimientos residenciales no hay grandes diferencias respecto a lo que se ha venido planteando. Los crecimientos residenciales, que el plan insular lo que marcará es zonas amplias y criterios,
y serán los planes generales los que ultimen, digamos, y concreten las características de crecimiento de los distintos pueblos y ciudades de Fuerteventura, pero se van a plantear como extensión y como crecimiento de los que ya existen. O sea, no se plantea que aparezcan nuevos pueblos, ni mucho menos. La zona turística es algo parecido, y después aparecen las zonas logísticas, comerciales, industriales, industriales en Canarias realmente, o en Fuerteventura, no deja de ser de zonas comerciales y logísticas, tecnológicas, y sobre todo también orientadas a hacer de Fuerteventura también una plataforma comercial en todas sus dimensiones, desde las telecomunicaciones, desde, digamos, vincularla al aeropuerto, también vincularla a los puertos de Fuerteventura, porque creemos que ese va a ser un gran componente que puede aportar recursos junto con la implantación de energías alternativas, que puede aportar recursos y generación de empleo, digamos, o una oferta de empleo distinta a la que hemos tenido en Fuerteventura, fundamentalmente polarizada casi básicamente por el sector servicios. Yo creo que el tener, aunque el sector turístico está claro que va a seguir siendo el principal, pero tener otros elementos que contribuyan a generar actividad económica y empleo diversificado, yo creo que le va a dar mucha mayor solidez y desde luego garantías a las generaciones futuras de que Fuerteventura les va a ofrecer oportunidades de trabajo sin tener que marcharse a otras partes de Canarias, de España o del mundo, en función de las actividades que quieran ejercer. Otra de las cuestiones también que ofrece un plan insular es una garantía jurídica a la inversión. Muchas veces se ha dicho que estaban los inversores haciendo cola, pero que con esta maraña de leyes y normativas que había en Canarias, pues era bastante complicado. Con este PIOF se va a garantizar a la persona que quiera realizar una inversión que tenga esa seguridad jurídica. Bueno, entendemos que sí, precisamente por eso este paso, que yo creo que es un paso fundamental en el sentido de irnos a la aprobación inicial, incorporando estos ingredientes que no estaban en el documento 2015, pero sí que aparecieron en la legislatura pasada. Yo creo que son novedades importantes y bueno, por eso queríamos lo primero que tenemos que tener son las garantías jurídicas de que lo podemos hacer sin poner en riesgo la seguridad jurídica del procedimiento y de tramitación del expediente, porque si al final todo este camino, que aunque ya empezamos a entrar en la recta final, pero después de muchos años de discusiones y de igualdad, incluso algunas veces hay que decirlo, de posturas enfrentadas, creemos que estamos ya en la recta final para la aprobación del plan insular. Yo creo que esa es una gran noticia y además, sobre todo, contar con este dictamen jurídico favorable de poder irnos a la aprobación inicial. Recordemos que ya no hay aprobación provisional, con lo cual los hitos fundamentales que le quedan al plan insular son la aprobación inicial, ¿Para cuándo se prevé? La declaración ambiental estratégica, que para aclararlo a los que nos escuchan, es que, digamos, el aval de que el plan insular es compatible completamente con los aspectos ambientales y la protección de los elementos naturales de nuestra isla, y finalmente la aprobación definitiva del mismo. Es decir, nos quedan 3 pasos importantes que dar: la aprobación inicial, la declaración ambiental estratégica o la declaración de impacto ambiental o de esa compatibilidad con el medio ambiente, y finalmente la aprobación definitiva para que el plan insular entre, digamos, o esté vigente, el nuevo plan insular esté operativo cuanto antes y sirva de instrumento a los ayuntamientos para que puedan culminar sus planes generales en todas sus dimensiones, desde asentamientos rurales, los crecimientos residenciales y, por supuesto, también la materialización de aquellas actividades que, siendo respetuosas con el medio ambiente, permitan garantizar el progreso socioeconómico de Fuerteventura y también poder ejecutar sin demora servicios básicos donde estamos viendo que la falta de planificación en el plan insular vigente, porque decía que hay muchas cuestiones que no se abordaron, el esfuerzo estuvo orientado a poner esos primeros colores al suelo, vamos a decir, pues nos está dificultando pues tramitar, por ejemplo, las nuevas infraestructuras sanitarias, sociosanitarias. Nos generan elementos que suponen retrasos. Si las hubiésemos tenido recogidas en nuestro plan insular vigente, pues todas estas cuestiones irían más rápido. Naturalmente también la nueva ley del suelo ofrece caminos alternativos para la materialización de estos equipamientos, digamos, de carácter básico, pero
no suponen un mayor tiempo de elaboración que se hubiesen estado en el plan insular. Por eso yo creo que es importante para toda la población de Fuerteventura y para el progreso de nuestra isla tener cuanto antes un plan insular adaptado a los nuevos tiempos, respetuoso con el medio ambiente y que, desde luego, ofrezca oportunidades de recuperación económica a nuestra isla, sobre todo en los tiempos durísimos que estamos atravesando y que lamentablemente nos quedan todavía unos meses duros por delante. ¿Plazos, consejero? Pues mira, la previsión que tenemos, ya empezamos la ronda de contacto con los distintos ayuntamientos y la previsión que tenemos es que en diciembre nos podamos ir a la aprobación inicial del documento para después, aproximadamente antes del verano que viene, tener ya la declaración de impacto ambiental, es decir, esa compatibilidad del documento una vez recabado, porque ya cuando se haga la aprobación inicial saldrá información pública y consultas de las distintas administraciones y organismos, con lo cual todos los vecinos, colectivos, empresas, instituciones de la isla y de otras administraciones, tanto el Gobierno de Canarias como el Estado, tendrán la oportunidad de presentar sus alegaciones, informar lo que consideren, y con todos esos informes se conformará el documento que se proponga para la declaración de impacto ambiental, esa compatibilidad del documento que garantice la preservación de la compatibilidad del mismo con la preservación del medio ambiente, que si la tenemos digamos a finales del primer semestre del año que viene o antes del verano de 2021, y con eso podríamos pensar, que ese es un poco el plan que ayer también planteamos en la comisión de seguimiento, tener a finales de 2021 la aprobación definitiva del plan insular de Fuerteventura o del nuevo plan insular de Fuerteventura, adaptada a la nueva ley, a los nuevos tiempos y a las nuevas necesidades de nuestra isla. Consejero, ¿se va a proteger Tindaya? Tindaya ya está protegida porque es un espacio natural y además hay una parte que es BIC. Ya lo comentábamos también ayer, hay una de las cuestiones de las que adolece el plan insular vigente, que es y nos lo pone a manifiesto la propia sentencia que anuló el PRUC de Jandía, es el instrumento de protección o de ordenación propia del Parque Natural de Jandía, es que se entendía que este plan de ordenación de los recursos naturales que se incluía en el plan insular vigente era insuficiente en su detalle o en su grado de detalle para estos espacios naturales, y lo que decíamos ayer en la comisión es que el POR del plan insular, el nuevo plan de ordenación de los recursos naturales, va a tener ese grado de detalle suficiente para justificar, digamos, la ordenación respetuosa de los espacios naturales de Fuerteventura y también de la Red Natura 2000, sin perjuicio de que en modo paralelo también vamos a ir trabajando en la nueva definición pues, del PRUC de Lobo, del PRUC de las dunas, de Jandía, modificaciones menores o de distintas cuestiones que nos han planteado en el Parque Rural de Betancuria, en Montaña de Tindaya, en Cuchillos de Vigán. Es decir, va a estar el plan insular, es uno de los elementos fundamentales, obviamente, el más importante de los que tenemos en la agenda del área de ordenación del territorio del Cabildo, pero no son los únicos. También tenemos definir y actualizar estos instrumentos de ordenación de los espacios naturales de Fuerteventura y de la Red Natura 2000. ¿De esta forma se da carpetazo a ese proyecto de Chillida en la montaña o está todavía la puerta abierta o semiabierta? Bueno, esa es una actuación que tocará debatir sobre ella. Yo ayer decía en la comisión que lo que no vamos a hacer es coartar ningún tipo de debates de las actuaciones que se planteen, y todas aquellas actuaciones que sean importantes y trascendentales para Fuerteventura se van a debatir en el documento. Ahora empezamos ya la ronda de contacto con los ayuntamientos en este sentido, y evidentemente la comisión de seguimiento del plan insular de ayer, donde estaban y representantes de los ayuntamientos, todos los ayuntamientos de Fuerteventura, del Gobierno de Canarias, de distintas áreas del gobierno del Estado. No va a ser la única, nos quedan varias hasta llegar a la aprobación inicial del mismo, y de todo hablaremos de eso, hablaremos también del parque, de definir un plan de ordenación de los recursos naturales que pueda servir de base para que en el futuro Fuerteventura pueda albergar ese parque nacional de zonas áridas, pero eso sí, analizando las alternativas que consideremos lógicas, sensatas y que realmente aporten a Fuerteventura, tanto desde un punto de vista de la protección del medio ambiente como de la proyección turística de nuestra isla.
Y en ese sentido, y hay un documento elaborado de la legislatura pasada también, que contemplaba distintas alternativas, a diferencia de hace 2 legislaturas donde no se podía. A mí me tocó plantear alguna desde la oposición, pero bueno, el grupo, vamos a decir, mayoritario en ese momento no estaba por plantear alternativas, sino tenía una visión muy cerrada o muy sesgada de su única opinión, y creemos que todas estas cuestiones lo que hay que plantearlas a debate, y al parecer la legislatura pasada pidió que este documento se quitara del documento que se pretendía tramitar, y nosotros luego lo vamos a recuperar, lo vamos a incorporar, porque consideramos que son aspectos importantes sobre los que debatir, sobre los que hablar. También, por supuesto, Montaña Tindaya, que de todos modos no es objeto, digamos, el proyecto específico de la Montaña Tindaya, no es objeto del plan insular, pero sí que analizaremos en el grado de compatibilidad que tendrá que tener, digamos, la ordenación del espacio natural de Montaña de Tindaya respecto al mismo, y escucharemos, bueno, todas las opiniones. ¿Podremos decir con este nuevo PIOF habrá más equilibrio insular? Eso por supuesto. Mira, y ayer ponía un ejemplo, porque bueno, yo creo que digamos el rechazo, sobre todo de una formación política, al reconocer que teníamos que ir a un cambio de modelo, que no un cambio de modelo, sino que el plan insular tenía que recoger expresamente un modelo comarcal y que corrigiera los desequilibrios que existen en Fuerteventura, ya no solo entre el norte y el sur, sino entre distintos municipios, pues, por ejemplo, Betancuria tendrá que tener un análisis específico en el plan insular, porque yo creo que ese es el mayor ejemplo de solidaridad, el garantizar la igualdad de oportunidades de que todos y cada uno para todos y cada uno de los municipios de Fuerteventura, y por supuesto el de las 2 comarcas en las que históricamente se ha organizado funcionalmente nuestra isla. Pero es que esto no va a ir en perjuicio de nadie. Y yo sobre eso ya estamos actuando, de hecho, desde este nuevo grupo de gobierno y desde el área de obras y maquinarias que yo dirijo. Una de las primeras acciones que tomé, sin estar recogida en el planeamiento, pero que ya la estamos impulsando de hecho, es, por ejemplo, que el Cabildo de Fuerteventura no puede tener un único centro logístico insular, bueno, en la zona de Zurita, de Cochera, sino que tiene que tener, por la extensión longitudinal de nuestra isla, tiene que tener 2 centros logísticos. No tiene sentido que un trabajador del Cabildo tenga que entrar por la mañana en Puerto Rosario, en Cochera, que si va a trabajar a Morrojable está hora y media para abajo, hora y media para arriba, más la media hora de descanso, que prácticamente en media jornada se le va en transportes innecesarios desde el punto de vista de la eficacia de los recursos públicos. Entonces ya estamos trabajando en la creación de 2 grandes centros logísticos, uno en el norte y otro en la zona de Tuineje, del Cuchillete y Llano La Higuera, para que la acción administrativa del Cabildo de Fuerteventura sea mucho más eficaz en el conjunto de la isla, que yo creo que por lo que tiene que mirar el Cabildo, o sea, tratar a todos los municipios por igual. Y, por ejemplo, ya estamos a punto de firmar el contrato que se licitó a finales del año pasado, que fue una de las primeras medidas que también puse en marcha, la adquisición de un nuevo tren de Recebe para la comarca sur. Esto va en detrimento de los municipios del norte, todo lo contrario. O sea, con un único tren de Recebe estamos tardando 1 año y medio prácticamente en darle la vuelta a la isla. Teniendo 2, uno para la comarca norte y otro para la comarca sur, esto vamos a tardar, un poquito más de medio año. Es decir, y eso va a ser el poder prácticamente hacer 2 rondas al año con el tren de Recebe en cada municipio. Yo creo que eso no es en beneficio de la comarca sur, eso es en beneficio de todos los municipios de Fuerteventura y en definitiva en beneficio del conjunto de la isla, y con lo que considero, pues, sencillamente prestar mejor servicio a nuestros vecinos. Eso ya está en marcha. Que se podía haber hecho antes, por supuesto que se podía haber hecho antes, pero eso ya lo llevábamos recriminando o reclamando desde hacía años. A mí me tocó hacerlo desde la oposición en el Cabildo, en la legislatura 2011-2015, me tocó hacerlo también como alcalde del municipio de Tuineje, y hemos cambiado a un gobierno que yo creo que estaba anclado en determinados posicionamientos políticos igual, porque claro, reconocer que existen desequilibrios en Fuerteventura es, en definitiva, también reconocer el fracaso político de muchos años ocupando la institución insular sin haber sido capaz de resolver estos aspectos que ahora los hemos puesto en marcha y en menos de un año están viendo la luz, y desde luego durante el año que viene
empezaremos a ver una serie de acciones importantísimas que se han puesto en marcha con un objetivo claro, que es, oye, porque el Cabildo de Fuerteventura actúe para buscarle soluciones, digamos, solidarias, de igualdad a todos los municipios de Fuerteventura y, en definitiva, que toda la población de la isla sienta que tiene igualdad de acceso a los servicios básicos, porque además es que tiene derecho, porque así lo dice la ley, que los modelos territoriales, en el caso concreto del Plan Insular, tienen que propiciar un desarrollo equilibrado y creando centralidades, es decir, núcleos más accesibles y que haya igualdad de acceso a los servicios básicos por parte de la población. O sea, que estamos cumpliendo un mandato legal y ayer lo avalaba, bueno, yo no solo es que lo avala el propio dictamen que encargamos, vamos a decir, al padre de la nueva ley del suelo, sino, oye, en la propia, que personalmente luego me gustó mucho, en la propia intervención de la representante del Gobierno de Canarias, hoy nos felicitaba por dar este giro, implantar ese modelo comarcal, y ya no solo desde un punto de vista, ya lo decía ella, desde un punto de vista de la igualdad de acceso a servicios básicos, sino incluso desde un punto de vista de la huella de carbono, reduciendo la movilidad, porque si puedes hacer una cosa con distancias medias de 20 o 30 kilómetros, no es lo mismo que hacerlo con distancias de 60 o 70 kilómetros. O sea que desde un punto de vista del compromiso ambiental, este modelo comarcal también va a generar, digamos, menos distancias de transporte, menos tiempo perdido y, desde luego, menos CO2 emitido a la atmósfera, que es un objetivo fundamental. Y, en definitiva, Pía, pues lo que quedó claro ayer, que las dificultades que habían puesto algunos para incorporar, a mí no me gusta decir este nuevo modelo, sino para adaptar el plan insular, el nuevo plan insular de Fuerteventura a la realidad de nuestra isla, no eran jurídicas, no eran en absoluto legales, sino sencillamente habían sido de falta de voluntad política de asumirlas y querer incorporarlas, pues igual, creo yo, eso ya es una opinión personal, porque en cierto modo significaba reconocer el fracaso político al generarse estos desequilibrios, esta falta de igualdad de acceso a servicios básicos y, en definitiva, el reconocer el propio fracaso político en la gestión que se había hecho durante décadas anteriores. Sergio Lloret, consejero, entre otras cuestiones de ordenación del territorio, gracias por haber estado con nosotros y, bueno, darnos un poquito de vidilla a esto que es el Plan Insular, un documento un poquito farragoso, ¿verdad? Pero que, bueno, pues le hemos puesto palabras, un poquito de alma, por lo menos, para ir entendiendo cómo se va a desarrollar a medida que se vayan anunciando también, bueno, pues ese consenso o esos acuerdos con los ayuntamientos y el planeamiento general. Iremos viendo y conociendo cómo se va desarrollando la isla. Gracias por haber estado con nosotros. Un buen día. Gracias a ustedes por la invitación, Pía. Un saludo a todos los que nos escuchan.